¿Sí? Vale, pues. Bueno, pues esta segunda mesa, titulada Un plan museístico, retos y oportunidades de un gran monumento, va a estar coordinada y moderada por Carmen Lacarra. Ella es catedrática de Historia del Arte Antiguo y Medieval de la Universidad de Zaragoza, académica numeraria de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, consejera de la institución Fernando el Católico y directora de la Cátedra Goya de la Diputación de Zaragoza. Participan en ella Pedro Luis Hernando, director del Museo de Arte Sacro de Teruel, María Elisa Sánchez, que va a intervenir desde casa por videoconferencia, dado que tiene que estar con su padre cuidándolo, y ella es profesora de Antropología Social del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza y codirectora de la revista Temas de Antropología Aragonesa. Y también tendremos de nuevo a Domingo Buesa, en su calidad de anterior director científico del Museo Alma Mater de Zaragoza, y a Juan Carlos Lozano, responsable del proyecto museológico del Museo Diocesano de Jaca. Lo recibimos con un aplauso. Buenos días, señoras y señores, autoridades de la villa de Sigena y sobre todo enamorados y defensores del monasterio, que es lo que nos trae de nuevo aquí. Hace 3 años, cuando tuvimos la primera oportunidad de reunirnos, a mí se me encomendó la tarea por don Juan Izuel, que es el que nos ilumina y nos guía con sacrificios personales y enorme entusiasmo, que me encargara de la historia. Y así lo hice. Pero esta vez el encargo es un poquito más complicado, por eso he pedido el refuerzo de los que me han precedido en el uso de la palabra, como el doctor Buesa y el doctor Lozano, que tratáramos un tema como es el de la museografía. La verdad es que después de haber escuchado las intervenciones, nos está mediatizando en lo que se le dice, en lo que se piensa o en lo que se puede hacer. Bien, mis visitas a Sigena han sido muchas, desde que era niña, con mi padre, cuando ya me fui haciendo mayor, y también motivada por la realización de mi tesis doctoral, que la leí tal día como hoy, en el año 1973. Al trabajar sobre pinturas murales en Navarra de los siglos XIII y XIV, ya comprenderán que había que hablar de Sigena y había que conocer Sigena, tanto más cuanto que ya se habían publicado importantes estudios que relacionaban las pinturas o el maestro de Sigena, ahora hablan de maestros, me refiero a los autores de la sala capitular, con los que habían trabajado en los conjuntos de Artajona y Artaiz, que ahora se encuentran desde los años 40-50 del siglo pasado en el Museo de Navarra en Pamplona. Bien, entonces el estudio de los maestros de Artaiz y de Artajona y de Olite, aunque Olite sería las pinturas de San Pedro de un continuador de los maestros de Artajona y de Artaiz, habrían también tenido relación con Sigena, con los maestros o los artífices del conjunto monumental que, como todos sabemos y lamentamos, se encuentran fuera de Aragón. Bien, entonces lo primero que hicimos, parte de los que aquí están conmigo, cuando se anunció de manera intensa y extensa que ya habían venido obras del Museo de Lérida y que se podían ver en una exposición que se había instalado en una de las dependencias del monasterio viejo de Sigena, fue el organizar una visita con la Comisión de Patrimonio de la Archidiócesis de Zaragoza y verlas. Si el doctor Buesa les ha parecido un poco duro, si les leo lo que yo le escribí al doctor Buesa, que me pidió que le pusiera por escrito cuál era mi impresión, aunque la habíamos comentado en el viaje al volver, de lo que acabamos de ver, pues yo el martes 27 de febrero del 2018 le contestaba por ordenador: querido Domingo, no solo es infecto el montaje, que lo es,
es que las fichas catalográficas no resisten una lectura superficial de un profesional de la historia del arte. El gobierno de Aragón y con él todos los aragoneses hemos hecho el ridículo, cosa que me duele mucho. A Nacho Escuín, no olviden que entonces tenía la autoridad en el tema, puedes decirle que yo fui contigo, que me he quedado horrorizada de lo que vi en Sigena. Tengo muchos amigos, y es cierto, en las universidades y en los museos de Cataluña, y ya no podré mirarles a la cara. Y para colmo, mis pintores preferidos, como Miguel Jiménez, Martín de Soria y Blasco de Grañén, sobre los que he escrito abundantemente en los catálogos de exposiciones de la DGA, comenzando por Signos en el año 1994, están mal fechados, mal atribuidos y con barbaridades de identificación iconográfica. Un fuerte abrazo, Mari Carmen. Y estamos hablando, ¿verdad?, de hace bastante tiempo. Luego, a través de nuestro trabajo, de el grupo de científicos que apoyamos el proyecto de Sigena, ¿verdad?, dirigido siempre por don Juan Izuel, hemos hecho bastantes visitas, no las que hubiéramos querido, pero algunas, ¿verdad?, para que nos recibieran y poder hablar con los sucesivos directores generales, los sucesivos encargados de patrimonio. Nos han llevado de Herodes a Pilatos. Y son testigos de lo que yo digo. Nos citaban un día, volvíamos a recibir un correo. No pueden, no les van a poder atender. Nos citaban a las 5 y a las 7, ¿verdad? Se nos presentaba don Felipe Fazi para decir que lo sentía mucho, pero que tenía una reunión urgente con la CAI, que encantado de conocernos, allí nadie presentó a nadie, llevaba una botellita de agua, y lo digo muchas veces porque me sentí ofendida, como investigadora y catedrática, ¿verdad? Del bolsillo, una botellita de agua de boca del bolsillo, se la bebió a morro delante de nosotros, dejó la botella en la papelera y aquí paz y después gloria, y nos volvimos a casa. Yo, por suerte, he nacido en una familia de científicos, en una familia educada, y he podido contactar con gentes de alto nivel. El otro día comentaba Domingo conmigo a don Antonio Durán, maestro de muchos. Jamás me había sentido tan ofendida. Y cuando luego, en otros intentos de que nos recibiera, ¿verdad?, si no el consejero, la directora general, han sido frustrados. Yo recuerdo una tarde recibidos por doña María Sánchez Menjón, ¿verdad?, que nos dijo que eso era para el señor Fazi, que ella no sabía nada, que ella no tenía en claro los presupuestos y que volviéramos otro día. Y había sido alumna mía en la Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza. Y entonces dices, ¿aquí qué pasa? ¿A qué jugamos? ¿Tiene sentido el venir aquí? Sí, para desahogarme, para volver a contarles a ustedes anécdotas que pueden producir su risa. Pero yo, desde luego, estoy muy dolida. He agradecido muchísimo la intervención de Luis Franco, que ya nos acompañó la vez primera. Y sobre todo, me ha parecido muy interesante, y ya se lo he comentado en un apartado, que dijera que él no había tenido nada que ver con la disposición museográfica, entre comillas, de lo que ahora se puede ver en el monasterio, y que también lo anunciaron a bombo y platillo por la prensa, por la tele, y que corresponde a lo que yo le decía a Domingo, que era un montaje infecto, que la catalogación era no de aprobado o notable, sino de cero, o sea, sin recuperación posible, si hubiera sido alumnos míos, y que él no ha tenido nada que ver. Entonces, yo le voy a pedir ahora a Luis Franco, del que me precio de ser amiga y al que valoro mucho por su labor profesional, que nos cuente quién hizo aquello. Que pone el gótico con el barroco, el románico con el 16, y que en las fichas una obra del siglo XV dice siglos XVII y XVIII. Y eso lo están viendo, cuidado, no las gentes de pueblo, entre comillas, o gentes que vengan de Andalucía y que no sepan nada, sino a mí lo que siempre tengo miedo, y les puedo confesar que me han llegado y he hablado con colegas del Museo Nacional de Arte de Cataluña,
¿verdad? Que me dicen, ¿cómo os habéis lucido? ¿Y queréis llevar las pinturas murales para que pongáis que son del siglo XIX? Y yo me lo he tragado y no he dicho absolutamente nada. Pero hoy se lo quería decir, porque también tengo que decir que cuando voy al MENAC, en muchas ocasiones, porque me solicitan para que les ayude en alguna duda o algún tema, la que era hasta que se jubiló hace 2 años encargada de las pinturas románicas del MENAC, me daba todas las facilidades del mundo. Me proporcionaba una escalera con barandilla, porque tengo mucho vértigo, para que pudiera subir hasta lo más alto y ver aquellos frisos, ¿verdad?, prácticamente desconocidos hasta hace algunos años, de tema profano. Y me hablaba y me enseñaba fotografías. Y siempre me preguntaba, oye, ¿por qué no te traes alumnos? El gobierno de Aragón, ¿por qué no hace nada para venir a conocer Sigena? Y estamos hablando de hace algunos años, no de ayer ni de antes de ayer. Entonces, yo querría, ¿verdad?, que el arquitecto Luis Franco, que nos acompaña, me explicara quién hizo ese montaje de las pinturas y, sobre todo, quién se encargó de hacer las fichas. Porque, desde luego, no me ha escuchado nunca en clase o no me ha leído nunca. Nada más. ¿Ahora o después? Ahora. No te va a dejar suelto. Vamos a aprovechar que lo tenemos con nosotros. Ay, Carmen, temo que me suspendas, ¿eh? Me da miedo que me suspendas. No, porque ya no estoy en nómina, estoy jubilada, no te preocupes. No, te doy razón en lo de que tienes vértigo. Sí. Eso puedo dar fe, ¿no? Sí. Que subiendo por los andamios del aseo, Sí, me acuerdo hombre, de lo que me he pasado. me ayudó mucho cuando el director general, el doctor Buisa, me encargó el estudio del retablo mayor del aseo, que yo no me lo creía. Cuando me lo dijiste en Nápoles, en el Congreso de la Corona de Aragón, yo te decía, pero Domingo, ¿es verdad que me lo has encargado? Y tú me decías, sí. Y entonces lo primero que teníamos que hacer era quitarme el miedo. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Y me Yo pusiste no te ayudé en unas lo escaleras científico, maravillosas. Porque, ¿cómo te voy a ayudar en lo científico? Te ayudé a subir el andamio. Oye, y una cosa, y yo por Pere No Jan, fue poco. oye, por Pere Joan y por Maestro Hans hubiera dado la vida. Y gracias a vosotros lo pude ver como estoy viendo ahora a mis colegas. Bueno, pues la respuesta, lo hemos dicho antes, ¿no? Que las intervenciones en Sigena están siendo muy condicionadas por las resoluciones judiciales, ¿no? Seguramente en el estado en el que está todo aquello, pues las piezas que vinieron de Lérida habrían estado mejor en otras dependencias de la misma sala del monasterio de Sigena. Por ejemplo, ahora que no están las hermanas de Belén, en el antiguo refectorio, que es un edificio, una parte del edificio que ya está acondicionado. Yo creo que ese sería un sitio en el que podrían estar con mejores condiciones de las que están allí. En cualquier caso, cuando se produjo la necesidad de tener que traer aquí es decir, cuando se produce el retorno de las piezas al monasterio, por la decisión judicial, son los servicios técnicos de la propia Diputación, sin intervención de gente desde fuera. Yo no soy funcionario, no soy arquitecto de la Diputación General, los que se encargan de organizar esta especie de montaje provisional hasta que estuviera hecho el espacio definitivo en el que fueran a estar, ¿no? Y hasta el punto de lo que yo sé, toda la organización de las piezas, la conservación, el mantenimiento, depende de los conservadores del Museo de Huesca. Y ellos son los que lo han organizado. Nombre no te puedo dar ni sé, quiero decir, no creo que sea oportuno. Pero la responsabilidad corresponde a los conservadores del Museo de Huesca. Juan Carlos, creo que es así, ¿no? Sí, así es. Así es. Eso es lo que te puedo contestar. No querrás que te dé nombres y apellidos porque no me parece No. educado ni Yo elegante. quería saber si tú habías tenido algo que ver en las fichas. No. Me habías dicho que no. Por otra parte, afortunadamente no he tenido nada que ver con las fichas, pues sí. Sentido del humor, oye. Que me ha parecido maravilloso. Gracias. Disculpa, Mari Carmen, una cuestión. Las fichas catalográficas de esas piezas las teníamos en el pleito porque venían del MENAC y del Museo de Lérida y estaban muy bien. O sea, yo no sé quién habrá hecho la chapuza ahí porque yo no me he fijado nunca en eso. El Museo de Lérida tiene muy buena catalogación.
Y algunas veces he ido yo para darles alguna precisión que me preguntaban. Claro, pero todas esas fichas las teníamos en el pleito perfectamente catalogadas por la Carmen Bernabé, por los técnicos del Museo de Gai y luego por los técnicos del MENAC, porque vinieron unas fichas del MENAC. Que son profesionales, de verdad. Si aquí en Aragón no sabemos copiar, pues ya eso es gravísimo. Pero que me digan que Miguel Jiménez, que en el año 73, 1473, fue nombrado pintor de Fernando el Católico, y lo he publicado y lo he documentado, y resulta que digan siglo XIV, dices, ostras, Pedrín, ¿qué pasa con Fernando el Católico? Ahora me lo ponen en el XIV. Y cuando vas de visita, se te cae el alma a los pies y tienes ganas de llorar y decir, yo no soy aragonesa, que me borren. Eso demuestra que el departamento actual de Patrimonio Cultural pues no funciona, con todos mis respetos, no funciona. Porque eso lo ha hecho el Departamento de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Pero hay publicaciones, y me vuelvo a referir a Signos, que lo ha editado el Gobierno de Aragón. O sea, que no es que diga yo, es que tengo publicaciones en Alburquerque o en Valladolid. Es que están publicadas en Huesca y en Zaragoza, y ha sido el Gobierno de Aragón el que me lo ha encargado y lo que lo ha pagado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no leen la gente que está allí? Ahí no leen nada. De todas formas, los técnicos son un desastre. no, de todas formas, Mari Carmen, no te des mal porque no ha sido alumno tuyo, digo, a pesar de que esa persona que estaba ahí, ¿no? Sí. Esas personas. Aparte de que la universidad, evidentemente, debemos de defender un concepto de universalidad, a mí me produjo una gran tristeza cuando hicimos esa visita que mencionas. Sí, tristísima. Me produjo, además de todas estas cosas que, claro, como pueden comprender ustedes, alteraron a Mari Carmen, con razón, pero normalmente me produjo una gran tristeza el enterarme de que la persona que estaba enseñando aquello era una persona que procedía de una universidad catalana. Y que no había tenido especialidad en gótico aragonés. A pesar de que reconozco el concepto de la universalidad, como el propio nombre indica, hombre, a mí me parece que teniendo una universidad acreditada como tenemos en Aragón, habría que tener un poquito de cuidado, en este caso en concreto. Porque yo nunca me he encontrado en Poblet ningún alumno aragonés explicando Poblet, ni Santes Creus, ni la Catedral de Tarragona, a pesar de que nada, ni Pedralbes, nada. Está en Tarragona. Por lo tanto, yo creo que esto sí que habría que cuidarlo un poquito, es decir, habría que llamar la atención. Aparte que esa persona que estaba al frente de aquello nos reconoció sin ningún tipo de problema que ella nunca había dado nada de eso. Que no había estudiado arte aragonés y la teníamos explicando la exposición. Digo, bueno, pues llévate una chuleta y nos la lees. Bueno, perdón. Se asustó mucho, cuando supo quién era. Tenemos que entrar ya en el televisor, ¿no? Pues entonces vamos yo quería hacer una apreciación para que no se vea que en todos los sitios cuecen habas, y es que, y aquí pues está Juan Nieto y Jorge Español, que tampoco el MENAC es, digamos, el bien hacer. Me voy a explicar. Las pinturas de la sala capitular se exponen por primera vez en el MENAC en el año 61. Cuando pide el permiso Inaud de las Artes a la Dirección General de Bellas Artes, permiso para arrancar las pinturas que quedaban en el monasterio. Y digo que pide permiso, pero las había arrancado el año de antes, sin permiso, que ese fue uno de los problemas en el juzgado. Cuando se monta, con la excusa de montar una gran exposición del románico, como así se hizo. Bueno, se monta y claro, desde Bellas Artes se pone, tenemos el documento, que una vez acabada la exposición tenían que volver a Huesca o a Zaragoza, así lo pone el documento de Bellas Artes del año 61, creo que es junio del 61. ¿Qué pasó? Pues que esa exposición, como se tenían que devolver las pinturas a Huesca o a Zaragoza, pues estuvo montada por los siglos de los siglos, y entonces del año 61 estuvo montada hasta el 73. No la desmontaban porque precisamente ponía eso. Pero no eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que una vez desmontada, los propios técnicos del MENAC, también tenemos los documentos, cuando aún nos dejaban entrar ahí para investigar, esto que quede claro, que últimamente ya no nos dejaban entrar, y de eso también tenemos pruebas, porque fuimos 10 personas con visita a todo el museo para ver todo el oxígeno y no nos enseñaron nada. Pues tengo que decir que los propios técnicos del MENAC exponían un problema a la propia dirección del MENAC, que las pinturas de la sala capitular en los soportes tenían clavos de hierro, lógicamente,
machacados y que estaban robinados, que al intentar retirarlos se habían llevado la pintura original, que había excrementos de paloma, que había excrementos de rata. O sea, que ellos no son la panacea tampoco. Entonces, perdona, yo hablaba a nivel de investigación, pero lo digo porque si solo se queda eso en la mente de la gente, pensamos que aquí todo se hace mal, que yo también no estoy defendiendo al que hace una cosa mal, que quede claro, que estoy defendiendo de que, bueno, tratamos de decir, allí hay buenos profesionales, hubo una dejadez grande en las pinturas de la Sagrada Capitular entonces. Incluso hasta en la restauración, porque se ve muy bien que el hermano de José Gudiol engrandeció o las partes que no estaban pintadas las pintó, incluso le pintó una oreja a un águila, que de eso se dio cuenta un americano que había hecho una tesis sobre las pinturas de la Sagrada Capitular y se lo tuvo que decir un americano, un tal Schultz, que después reflejó un técnico del MENAC y lo dijo a la dirección. Pues entonces tuvieron un conflicto con una oreja de un águila, pero es que las pinturas estaban también mal expuestas. Y yo lo que quiero decir simplemente es eso, que tampoco las cuidaron muy bien. Después se desmontaron en el 73 y tampoco después la restauración de eso, que querían hacerla, cogió y no se hizo. Y no sabemos nadie, o sea, o no han dicho a nadie que no se restauraron. Pero eso está por escrito en un documento del MENAC que sacamos antes de que nos conocieran, por decirlo de una forma. Gracias. Bueno, pues entonces estamos viendo claramente que incluso en la exposición actual, o por las prisas, o por a veces la falta de competencia en determinadas áreas históricas, no hay una buena presentación. Evidentemente todos hemos estado visitando esas piezas y hemos visto que todo es todavía muy temporal. Entonces vamos a soñar ese museo. ¿Qué elementos deberían tener ese plan museológico que permitiese también a un plan director organizar el futuro de esa zona expositiva? Entonces tenemos aquí a Pedro Luis Hernando, que nos va a hablar un poco también de su opinión sobre lo que ellos han hecho en el Museo de Teruel y la experiencia que él tiene. Entonces lo escuchamos. Pues muchas gracias. Esto. Muchas gracias y encantado de estar aquí, la verdad. No me suelo prodigar mucho por estas latitudes. Yo estoy desde hace muchos años trabajando y estudiando el patrimonio del sur de Aragón, del Ebro hacia abajo. Esto se me queda un poco más alto, pero también, claro, y por eso estoy aquí, lo que tiene que ver con la musealización, con el trabajo de la gestión del patrimonio cultural, pues eso. Hemos estado trabajando ahí en bastantes instituciones, bastantes lugares de la provincia de Teruel, y ya pues creo que vamos teniendo una cierta experiencia para poder hablar, ¿no?, de problemas, circunstancias, propuestas. La verdad es que yo cuando me levantaba a las 6 menos cuarto de la mañana para venir aquí, pensaba, voy a deprimirme, me voy a deprimir. Soy muy sensible con estas cosas. Y ver que hay una iniciativa pública, una iniciativa de la gente, iniciativas sociales, que luego no tienen su refrendo, su apoyo por parte de la política, pues es que esto es como darse contra una pared, pues a mí me deprime mucho. Pero claro, tratándose de Sigena, pues creo que doy por buena la depresión, y el madrugón, porque creo que es que realmente merece la pena. Y realmente merece la pena que yo les venga a contar un poco de lo que estamos haciendo en Teruel, pero sobre todo porque vean que esto no solo es una cosa de Sigena, que no solo es una cosa de Huesca, esto es una cosa que tiene que ser de Aragón. Tiene que ser de toda Aragón, y toda la gente de Aragón, si tenemos a bien ser aragoneses, tenemos que estar en esto, porque estamos hablando de identidad, que se ha dicho aquí también. Y si perdemos la identidad, pues no somos nada. Luego, ¿qué vamos a discutir con nadie? ¿Vosotros quién sois aragoneses? ¿Y qué tenéis? Las fichas del puzzle de la identidad aragonesa, pues resulta que una ficha está aquí, otra ficha está en Estados Unidos, otra ficha está en Madrid. Así como hacemos nuestro puzzle, ¿no? Y cuando uno hace un puzzle grande y le falta una pieza porque se ha perdido, no lo puedes colgar, porque siempre ves la pieza y te falta una pieza. Pues eso nos pasa a nosotros. Entonces eso tiene que ser una cosa de toda la comunidad. Y por eso un poco también está
esta presencia. Se están tratando muchas cosas. Yo venía un poco con un discurso de presentar lo que hemos hecho en Teruel y los problemas con los que uno se ha enfrentado. Pero la cuestión es mucho más rica, mucho más multidisciplinar, mucho más... Aquí se está hablando de muchas cosas. Voy a empezar a hablar de esto y seguro que van saliendo cosas que se relacionan con las que aquí se han dicho. Creo que no hace falta en este foro decir lo importante que es el patrimonio de Sigena. Pero igual salimos de este foro y no todo el mundo piensa lo mismo. Y a lo mejor eso es un problema que tienen quien tiene que tomar las decisiones, ese problema lo tiene quien tiene que tomar las decisiones, que no valora realmente la importancia de lo que está aquí. Aragón es una comunidad muy desequilibrada. No mentalmente, igual también. Administrativamente, geográficamente. Yo soy de Zaragoza, llevo 20 años en Teruel, pero soy de Zaragoza y me considero maño. Y esta ubicación me hace ver, o sea, esta ubicación en Teruel me hace ver las cosas que hacemos muchas veces los de Zaragoza. Que cosas que tienen a 3/4 de hora no van a verlas. No bajan a Teruel, ahora parece que está cambiando, pero es que uno de Zaragoza no bajaba a Teruel ni aunque lo mataran. ¿Cómo le vas a hacer ver qué importante es el patrimonio de Teruel? ¿Cómo le intentas hacer ver qué importante es el patrimonio de Sigena? No, es que no solo es Aseo, que no solo es el Museo Provincial de Zaragoza, es que lo que hay allí también es importante. Entonces, aquí viene el ejemplo. ¿Cómo me tengo yo que poner un poco en mala leche con gente que le dice, ¿de dónde vienes tú en un congreso internacional? Yo de Teruel, ¡ay, pobrecico! Eso se ha perdido todo en la guerra. ¿La guerra? ¿Cómo que la guerra? ¿Qué cosas? Vale. Ay, claro, no, que Teruel existe. Yo tengo despacho y tengo ordenador y tengo internet para mandar mensajes. Para mandar mensajes, tengo internet. Eso lo he dicho a gente, ¿eh? O sea, que no lo estoy diciendo así como... Y entonces, encuentras luego una obra que era desconocida, que está en un convento. Estaba guardada en un convento durante 40 años, estaba allí. Ves la calidad que tiene, ves que dices, cosas menores a esta están en el Museo del Louvre. Y dices, esto está en Teruel. No te lo crees. Y te preguntan, ¿y por qué está en Teruel? ¿Cómo ha llegado allí? Pero es que en Teruel hay arte. Claro. Me lo han dicho este verano. Y eso esto no va a aparecer aquí porque va a aparecer en otro sitio, y entonces la noticia del descubrimiento, pues eso es lo que tiene que luchar pues un humilde profesor del Departamento de Historia del Arte en Teruel, haciendo ver y trabajando. Entonces eso es un problema. Luego dices, oye, nos das una subvención para poner alguna ayuda, ¿no? Porque decíamos que una cosa es la propiedad y otra cosa es el valor de la cultura y los bienes culturales, el patrimonio y la identidad. ¿Nos puedes ayudar a reformar el Museo Diocesano de Teruel? Porque en el Museo de Barbastro pues sí que echasteis un dinerillo, en el Museo de Teruel, o sea, de Zaragoza también participó el gobierno de Aragón en algo, pero en Teruel no. Entonces, ¿por qué no intervienen en Teruel? Porque piensan que no tienes nada. Se maneja normalmente, conseguimos, voy a poner un ejemplo, conseguimos una ayuda de Ibercaja, que nos dice Ibercaja, nosotros vamos a hacer el proyecto del museo. Claro, viene el arquitecto que hace el proyecto del museo, muy bien hecho, pero les puedo decir que hemos hecho el museo entero con lo que estaba presupuestado para pintura en el proyecto del arquitecto. Porque claro, Teruel es la diócesis más pobre de toda España, con los pueblos que tiene, la población que hay, pues no tienen que recibir dinero de la conferencia episcopal para pagar el sueldo de los curas. Y no hay dinero. ¿Cómo le mandas un proyecto de 150.000 euros? Dice, no es tanto. Para Teruel sí. Entonces, fíjense cómo va la cosa. Bien, entonces, un poco que son esos problemas. ¿Qué solución puede tener todo esto? Porque acá, aquí estoy oyendo cosas y sí, pues
nos regalamos el oído con decir, con lo que acabo yo de decir, qué importante es el patrimonio de Sigena, o también nos enfadamos mucho que no nos ayuda a nadie. Pero aquí la pregunta, yo creo que ya casi adelantó lo que podría ser la pregunta final de esta reunión. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer, no? ¿A dónde vamos? No quiero poner, porque es que me parece tan triste y tan desolador, el ejemplo de la guerra de Ucrania. ¿Claro? Estos pobres ucranianos, ¿a quién protestan? Si ha venido uno y les dice, ¡bum! Esta gente, ¿a quién protesta? ¿Dónde van? ¿Dónde van a pedir? Y encima no les ayuda a nadie. Vendrán a Europa, se les acogerá. Pues un poco es esa idea también, ¿no? Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Si es que estamos llamando a la puerta continuamente y no hacen caso. ¿Qué hay que hacer? Luego les pongo otro humilde ejemplo de Teruel de mi parte. ¿Qué puedo hacer yo para reformar un museo que lleva 20 años exactamente con la misma disposición museográfica, que consistía en que era un almacén de obras? Cuando ni siquiera en la propia casa quieren gastarse, porque por lo digo, los problemas económicos. Quieren aportar dinero porque no les pide pan, como se suele decir por estas latitudes picolenses. Esto no pide pan. Pues no se hace, ya está. ¿Qué problema hay? Las obras están expuestas, están conservadas. No, pero es que tenemos que hacer un diseño museográfico, tenemos que ordenarlas, tenemos que... Pues búscate tú un poquito las subvenciones. Mira a ver si consigues algo. Y poco a poco, pues se van haciendo las cosas. Pero lo que yo quiero decir, donde yo quiero ir a llegar, es que muchas veces yo observo que las cosas que salen de abajo a arriba funcionan. Las cosas que vienen de arriba a abajo no suelen funcionar, y esto es el ejemplo más claro. De arriba dicen, vamos a hacer una exposición con las obras, y es un desastre. Las cosas que salen desde abajo, pedimos hacer esto, queremos hacer esto, aunque cueste, al final salen. Entonces, ¿qué podemos hacer para que salgan? Pues hombre, yo no voy aquí a enarbolar la bandera de la revolución, pero si realmente no está, por ejemplo, tomado como ejemplo, no está el certificado de obras de la sala, pues igual hay que mandar una nota a la prensa. Después de tanto luchar, por culpa de que la DGA no ha dado el certificado de obra, vamos a perder la posibilidad de que lleguen las pinturas. Y a la prensa, a la gente que está en política, poner a todos en el mismo saco es muy injusto también, eso es que ya lo sabemos, ¿no? Pero es por una manera de hablar. Lo que más le duele es que alguien diga que no han hecho algo bien, ¿vale? Y yo no estoy en esto metiéndole toda la culpa a los gobiernos, porque tienen muchas cosas. El Servicio de Patrimonio tendrá muchos problemas que solucionar, muchos tejados que se caen y muchas obras que restaurar y poco dinero. Si es que al final es lo que hay. Pero a llamar y para arriba, a la prensa, que se entere todo el mundo. Porque a mí me surgía una pregunta, una duda, Mari Carmen. Bien. ¿Les has dicho que estaban mal puestas las cartelas? Domingo lo dijo. Por a eso, los 2 días de haber estado. Porque a veces no digo que este sea el caso, ¿no? Pero sí que a veces ocurre que tú ves una cosa que está mal y te callas y protestas y dices, pero protestas en tu entorno, en tu contexto. Pues es que tiene que salir para que todo el mundo se entere. Estas cartelas están mal puestas. A lo mejor a nadie en el Heraldo no le interesa y no lo publican, pero que en ningún sitio que salga. Se lo dijimos a la guía y dijo que ella no había estudiado arte aragonés. Claro. Pero el problema no es el problema en este caso tampoco es de la guía, es de quien la ha contratado. Exactamente. Pero luego Domingo habló con quien tenía que hablar y lo comentó. No, porque yo soy del criterio que en este tema, que es un tema tan complicado, porque es un tema muy complicado, y más en la situación en que estamos en este momento, hay que resolverlo en casa. Yo no soy partidario de que todas estas cosas las saquemos a la prensa, a organizar el follón, porque es dar munición al enemigo. A ver qué problema entonces, en este caso yo creo que se intentó resolver en casa, entonces dependía también de Turismo Aragón, que lo entendieron y además me sorprendió que ya estaban sobre ello, y Turismo Aragón, que llevas tú, que tú eres responsable de él. Y luego la propia Dirección General, a la que yo le planteé, mira, hemos estado viendo esto y está ocurriendo esto y hemos visto esto. Pero yo ahí, pues creo que estas cosas es mejor lavarlas en casa y no airearlas, porque sería
y luchar contra Aragón, y yo creo que es un lujo que no nos podemos permitir, ¿no? Pero sí estaban enterados, sí. El tema es que es muy delicado, efectivamente. Pero pues a lo mejor amenazar con. Si no me ayudas, te amenazo. No lo sé. Perdona, al mes o mes y medio, curiosamente estaba yo en Barcelona por trabajos y me llamó un señor que me dijo que era el corresponsal de La Vanguardia en El País, que le habían dado mi nombre y que si yo quería vendría a Zaragoza para una entrevista para saber mi opinión sobre las instalaciones del Museo Temporal de Sigena. Y les dije que iba a permanecer en Barcelona bastante tiempo, que luego tenía un congreso fuera y que muchísimas gracias, pero que no lo podía hacer. Yo podía haber ganado publicidad, haber que me hubieran sacado en El País, que lo habrían sacado en La Vanguardia, y no quise, Pedro, no quise. Me pareció que no era mi momento ni el lugar y que le haría daño a Aragón. Correcto. Bueno, pues un detalle más, que me ha dicho, van a salir muchas cosas, pues una cosa que ha salido. Una cosa que no se debe hacer por estas cuestiones políticas, ir a la prensa. Pues vamos a pensar otras cosas, ¿no? Bueno, otro asunto que es muy importante. Se habla de un plan director, efectivamente, y luego ha surgido que si se ha hecho siempre actuaciones con plan director, si unas veces no se ha utilizado el plan director y se ha hecho lo mejor posible. Con el tema de los planes de museología, museografía, de los espacios expositivos, pasa todavía algo peor, y a la vista de los hechos, aquí está también, que un museo parece que lo puede hacer cualquiera. Eso es así, ¿verdad? Dicen, tenemos que hacer una exposición. ¿Y qué vamos a poner? Pues nada, unos carteles, unas fotos, unas obras, se las vamos a poner, pero que nos dejen, que alguien nos alquile unos pies o una vitrina, pues, porque nos alquile una vitrina. ¿Por qué? Como tenemos 2 vitrinas, vamos a poner dos libros. Pero usted tiene que poner esto, ¿no? Pero es como no hay más. Bueno, yo qué sé, que dice, esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces, es importante un plan director, pero es importante un plan de todas y cada una de las cosas y el objetivo de lo que se quiere hacer. Entonces, si no se hace el plan director o a expensas de que se haga el plan director, a lo mejor, no sé, igual habría que pensar, no hacer un plan museográfico sin plan director, pero sí pensar qué se quiere hacer con el monasterio de Sigena, ¿vale? Pues es lo que tuve que pensar yo cuando tuve que cambiar toda la exposición del Museo Diocesano. ¿Qué queremos exponer en el nuevo Museo Diocesano? Y hacer un proyecto museográfico con los espacios, las obras disponibles, las obras que se retiran, las que no se retiran, cómo unir y dar un discurso lógico, y sobre todo, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues nosotros lo que queríamos hacer es relacionar el arte histórico con el arte actual. Y hemos diseñado un plan de exposiciones para promover el arte contemporáneo, y lo vamos a poner dentro del Museo Diocesano junto a las obras históricas. Por ejemplo, hay la del último trimestre del año. Una fotógrafa que nos va a hacer, una fotógrafa de Madrid, Soledad Córdoba, nos va a hacer una exposición de fotografías realizadas sobre la maternidad, y esa fotografía la vamos a exponer junto a las imágenes de la Virgen con el niño del museo, para que haya una comunicación. Pero eso es lo que nosotros queríamos hacer. Queremos que exista arte contemporáneo que converse con el arte histórico, disponer el espacio para que eso sea así, y ya no empiecen luego, espérate, vamos a poner una exposición como pasaba antes, vamos a quitar estas 3, las llevamos al almacén y ponemos otras nuevas. Eso es un lío, eso no hay manera humana de gestionar todo eso, ¿no? Por eso es tan importante. Si en Sigena lo que se quiere hacer es exponer todos los bienes muebles relacionados con la cultura inmaterial, todo lo posible, habrá que hacer un diseño. Si lo que queremos es seleccionar, habrá que hacer otro. Es muy importante esto, ¿no? Casi es básico, porque además, aunque queramos que la vida religiosa vuelva, o se decida que la vida religiosa vuelva al convento, la importancia de ese aspecto, que la orden vuelva otra vez ahí y que le siga dando vida religiosa.
lo que vamos a exponer a la gente no es la vida religiosa de las hermanas, de las monjas, es el patrimonio cultural. Con lo cual, casi es lo más importante. O sea, ya sé que no es lo único y que no se rehabilita Sigena para que sea un museo, pero no tenemos que dejar nunca de lado que si nosotros protegemos y conservamos nuestra identidad, la tenemos que enseñar a los demás, a nosotros mismos para entenderle, comprenderle y que no se olvide, pero a los demás también. Quiero decir con esto que tampoco hay que olvidar la importancia económica en cuanto a lo que se refiere al turismo cultural que tiene que tener este monasterio, ¿vale? Que eso es otro punto más negativo que suele ocurrir con estas cosas. ¿Quién va a ir a un pueblo perdido de no sé dónde? Pues todo depende de lo que tengas. Y aquí hay una cosa fundamental para Aragón, importante para el territorio, en todo el territorio nacional, sin ningún lugar a dudas. ¿Quién va a ir? El que tenga que ir. ¿Quién va a ir al Museo Diocesano de Teruel? Si no entra nadie. ¿Cómo que no entra nadie? Todo depende de lo que les pongas. Si luego empiezas a tener notas en Google, este museo no sirve, este museo está muy mal hecho, este museo es un almacén, no se entiende nada, no entran. Lo reformas, lo planteas bien, y ahora están entrando más de 40.000 personas al año. Y muchos museos con mucho más nombre, que no entra tanta gente. Pues eso, que no depende de lo que tengas, no depende de dónde estés, si estás en un territorio despoblado, que si estás en un territorio alejado, que si tú lo que presentas está bien y llama la atención y gusta, y es importante como lo es, el boca a boca funciona. Va a venir gente. Y ya sabemos que el turismo cultural no levanta un pueblo, pero ayuda al pueblo y ayuda al bien, para que se conserve y que toda esta serie de cosas negativas que se suelen aludir con los patrimonios que están en territorios despoblados se corrige. Toda esa idea se corrige y se ve necesario, porque quizás lo más importante de todo es verse necesario. Es decir, no te estoy pidiendo nada porque me parece que me ha dado a mí una tontería que esto es fundamental, sino porque es necesario, que hay que hacérselo ver, ¿vale? Hacérselo ver a quien manda. Evidentemente se ha llamado mucho a la puerta de políticos y épocas de todos los colores y de todos los partidos. Se ha intentado, entiendo yo, pues eso no lo entiendo, es una evidencia, se ha intentado actuar y ahora pues eso, pues todo el proceso legal para recuperar las obras, eso es un esfuerzo ímprobo lo que se ha hecho. Y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no se hace nada más? ¿Y qué podemos hacer para que se haga? Y luego, con esto casi he empezado diciendo esto y acabo otra vez con lo mismo. Pues es que lo que tendríamos que darle vueltas, ¿no? Yo no sé, no es procedente aunque sea una iniciativa popular, no es procedente que sea ella la que encargue un plan de gestión, un plan director, un plan de gestión del museo. No es lo procedente, pero a lo mejor tenemos que darle una vuelta a eso también. Si no lo quieren hacer las instituciones, vamos a ver qué podemos hacer los demás. No lo sé. Como he dicho, había tantas cosas, una así general. Espero que les haya interesado y sobre todo que lo que quiero manifestar es eso, que cualquier cosa que se necesite, cualquier cosa que piensen que se puede ayudar y colaborar desde, pues por ejemplo, todos los museos diocesanos de Aragón, que ahora estamos con la idea de generar un proyecto unitario y trabajando todos los museos diocesanos aragoneses a la vez, pues quizá ahí podríamos aportar cosas, lo que se necesitara, lo que ponernos a vuestra disposición y nada más. Genial. Como hemos dicho, muchas gracias Pedro Luis. La siguiente ponente, que es María Elisa Sánchez, está cuidando a su padre, entonces nos va a hablar desde su casa. Vamos a ver si tenemos una buena comunicación. Un segundito, ponemos voz. Te escuchamos, Elisa. Buenas tardes, ¿se me oye? Perfectamente. De acuerdo.
Bien, pues en primer lugar agradecer a la plataforma Sigena Sí por invitarme para participar y en segundo lugar de pedir disculpas porque no he podido asistir dado que tengo que cuidar a mi padre que ya tiene 95 años y no se puede quedar solo, mi marido no está aquí porque tiene guardia, en fin, que no podía ir. Así que hay que aprovechar las tecnologías. Bien, después de oír todo lo que he oído esta mañana, pues yo ya no sé si tengo sentido con lo que voy a contarles, porque es tan diferente a todo lo que se ha dicho que no sé si merece la pena. Pero bueno, después de haberlo preparado, pues por supuesto que voy a hablar. Yo veo Sigena como un lugar con una vida cotidiana en un convento. Y desde la antropología tenemos que hablar desde un patrimonio material, pero también desde un patrimonio inmaterial. Y por tanto, para crear esa zona museable, la antropología, esta disciplina, tiene que trabajar obligatoriamente con entrevistas, primero a las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta y a la gente del pueblo que las ha conocido. Si queremos que permanezca una comunidad viva, tenemos que pensar también en los tiempos que esa comunidad necesita, es decir, un tiempo para la oración, un tiempo para el trabajo, un tiempo para el servicio comunitario, y si nos atenemos a lo que podría ser ese futuro que acaba de hablar Pedro Luis, con esos bienes que están en lugares recónditos, pero que si los planteamos bien, el turismo acude y ayuda, claro que ayuda, pues también tendríamos que pensar en Sigena en un tiempo para los huéspedes y para el ocio, sobre todo en una sociedad que está cansada y que necesita silencio, bien para reflexionar, y gente que necesita silencio para estudiar, por ejemplo, oposiciones, que es otra salida. Pero yo quiero hablar de los espacios de este monasterio, porque nos centramos solamente en las pinturas. Yo las defiendo también, pero como antropóloga yo tengo que hablar de todos los espacios. Y para mí como antropóloga, ya sé que los historiadores no vais a estar de acuerdo, pero para mí como antropóloga resulta que es muy importante una cocina, un refectorio, un zaguán, un aljibe, unas huertas, todo eso para mí es muy importante. Y de eso nos está hablando. Y eso está ahí. Esos espacios están en el monasterio. Tenemos que hablar también de que este monasterio, cuando se crea, las primeras mujeres que van allí no tienen que aportar dote, cosa que es muy importante, porque el resto de los conventos y monasterios las mujeres tenían que llevar dote y algunas no han podido entrar en algunos casos hasta que no tuvieron ahorrado toda esa dote. Y tienen 3 votos, que son el de pobreza, obediencia y castidad, y además un cuarto, que es la clausura, que se impone a partir de Trento. Las mujeres de Sigena ni fueron pobres en un principio, ni admitieron la clausura, porque ellas venían de familias de la más rancia nobleza aragonesa, y se querían, con la excusa de que había humedades en la zona, se querían excusar pues para ir a ver a sus padres o para tener los mejores médicos, pero desde su casa, desde que sus padres les pagaran los mejores médicos, ¿no? Y salían y entraban cuando querían, y les visitaban, y entraban otras personas ajenas al convento cuando también lo querían. No todo esto ha sido así, no todas las órdenes tampoco han sido así. Pero por tanto todos esos espacios importan. Y a lo mejor ahora nadie recuerda que la Torre de las Señales se llama a lo mejor de las señales porque cada vez que se elegía una priora se encendía una hoguera, para indicarlo, ¿no? Como el Papa con la fumata. Todas estas cosas. Hay unos lugares muy concretos que no los conocemos porque han sido clausura, o que aunque no haya sido clausura, nunca los hemos llegado a visitar la gente, ni siquiera la gente más allegada. Todo se nos para en la sala capitular y en el claustro. Y el claustro, aunque es muy importante para distribuir, el claustro ha sido un lugar de silencio, ha sido un lugar para pasear, para reflexionar en los conventos. Y yo me quería centrar, pues, sobre todo en estos otros que he dicho. También había una ropería para entrar a hablar de los hábitos, y luego tenemos que hablar
de esos dormitorios comunes que ya no están, porque ya son otra cosa, véase que todo va cambiando, y habría que hablar de celdas, de que había un noviciado, porque antes de ser religiosa pasabas por ser novicia, había una enfermería y las mujeres estaban mucho tiempo enfermas y había una reglamentación. Normalmente los conventos femeninos no tenían botica, los masculinos sí, véase la de Silos, por ejemplo. Y luego me gustaría hablar también del archivo y de la biblioteca, porque según sus lecturas podían ser una cosa u otra, tenían libertad de pensamiento o no. Y de los locutorios o parlatorios, como se llaman en el caso de Sigena. Por tanto, a mí, como antropóloga, me interesaría musealizar qué se come en los monasterios, cómo es una celda, cómo se descansa, es decir, el sueño, en qué consiste la indumentaria, en qué trabajan, cómo se divierten. Todas esas cosas no se ven en un plan director, pues a lo mejor hay que incluirlas también. Solamente se ha ido estudiando de aquellas maneras, pero en este caso bien, lo que es la música, la liturgia, el procesional de Sigena a través de Alberto Cebolla Rojo, que ha hecho varios estudios. Y luego contamos con otra serie de ayudas, como son las fotografías pues, de Ricardo Compaidé, de Juan Mora Insa, y nos enseñan espacios muy poco conocidos. Debemos tener en cuenta también que las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta pertenecían, como he dicho, a los nobles, a las familias más nobles del reino, por lo menos infazonas, galgas, que no se habían mezclado nunca ni con moros, ni con judíos, ni con conversos, ni con villanos tampoco, y que tenían que tener unos ascendientes que no tuvieran que haber sido investigados por el alto oficio el santo oficio de la Inquisición, ni haber sido herejes, ni haber cometido ningún delito. Y también que no podían ser ni plateros, ni medieros, ni escribanos, ni cambiadores, ni ningún oficio vil o mecánico, cosa que en otros conventos no ocurría. Y había una serie de hermanas, de religiosas, que tenían total obediencia a Dios y a la priora, toda su vida. Esto es importante. Pero claro, estas mujeres no renuncian a la alta dignidad a la que ellas pertenecían, a la cuna en la que habían nacido. Por tanto, se rodean también de ese servicio de medias cruces, de servidoras que, bueno, pues que tenían una condición más humilde y que están dedicadas sobre todo a la oración. La regla que tuvieron, o que todavía se conserva, la mandó redactar doña Sancha en 1188, y es la base de todo lo que luego va a funcionar en este monasterio. Y en esas reglas se dan detalles muy importantes femeninos, como puede ser la higiene personal, la limpieza, el arreglo del vestido. Todo eso a mí me parece que es importante conocerlo, porque hasta ahora nadie ha hablado del interior de los monasterios. Y hay que hablar también de cómo se organizan las horas canónicas, es decir, los matines, los laudes, las horas prima, tercia, sexta, nona, las vísperas y antes de dormir las completas. Todo eso hay que conocerlo, no sabemos cómo es. Sabemos que viven en silencio, pero que también tenían unos parlatorios con el permiso de la priora para hablar. Y luego, pues en el claustro, en lo poquito que he podido hablar con algunas personas, pues me han dicho que era el lugar donde ellas, digo, las últimas sanjuanistas, podían leer, podían hacer trabajos manuales, era zona de descanso donde también hablaban. He comentado la importancia de una biblioteca en los monasterios, y eso era una forma de satisfacer esas necesidades de lo que se llamaba la lectio divina. Y claro, ahí había una búsqueda intelectual, pero no eran igual las bibliotecas de hombres que las de mujeres. Las femeninas no tenían derecho, por ejemplo, a la Biblia, y por tanto no podían tener conocimientos relativos pues, a los saberes teológicos, filosóficos. ¿Por qué? Pues porque sus bibliotecas solamente tenían libros de espiritualidad, libros de oración, vidas de santos, breviarios, tratados sobre las virtudes de la mujer, vidas de la Virgen o de Cristo, novenas. Es decir, muy diferente a la de los hombres, que conocían otras cosas y que por tanto podían estar al tanto de todos los movimientos que hubo en el siglo XVI con la reforma.
Tampoco sabemos nada de lo que ellas hacían con el desapropio, que era una manera de quitarse todas las riquezas que había encima. No sabemos, o se han estudiado brevemente, se han comentado las leyendas que puede haber dentro del monasterio, desde cómo se encuentra la Virgen con un toro que va y viene, la Virgen va y viene, nunca está a gusto en el sitio donde la quieren poner, porque era una zona pantanosa. Hay también una campana de 1392 que se dice que está fundida con dineros de Judas. Bueno, tampoco sabemos cómo se organizaban los dormitorios, los de las cruces enteras y los de las medias cruces, que eran disciplinas no aristocráticas. El sistema de votaciones, si se hacía con judías blancas y judías tintas. En este caso parece ser que se escribía delante de un notario con unas tijeras que les ponían encima de una mesa, se echaba esos papelitos al vaso. Toda la configuración de personas que había en un monasterio, en este caso de las sanjuanistas, desde las escolanas de Cabello, las libertades de las antiguas, las señoras del esguard, las del número, las señoras del medio coro, la cantor, la presidente, que se dice así, la presidente, así está en los escritos. No sabemos, porque lo que hay ahí en lo que ha venido de las piezas de Cataluña, más que un ostensorio, esas son las únicas reliquias que tenía el monasterio, yo creo que tendría bastantes más. Y luego cuando lees esa consueta o esa regla, te vas dando cuenta de todos los gestos rituales que hacían cada vez que entraban al coro, cada vez que salían, la cabezada que le daban a la priora, cómo entraban al refectorio a comer. Nos hablan también de las misas de capas, de la cola del traje que tenía que sonar, porque eso daba importancia, de las capas reales, de la bendición del agua bendita, de la procesión de ceniza, que se les llevaba también a las enfermas, que estaban muchas veces, por lo que diré ahora, en las enfermerías, entrar al coro con las tocas sobre el manto, llegar a la silla de la priora, como se hacían todas esas cosas. Y también tendríamos que conocer, para tener algo sobre los bienes materiales, estudiar los inventarios de bienes, porque ahí, pues en muchos casos, en las disposiciones testamentarias, pues, se cuentan que dejan ropa de cama, que dejan camisa a tal señora, entendiendo señora por freira, Las fiestas religiosas, como se celebran, pues, el Corpus Christi con la procesión que se hacía naturalmente por el claustro, los domingos de panes, la misa de Jueves Santo con la misa de las 13 pobres, que se tenían que poner, se tenían que quitar el manto, ponerse un sobrepelliz, luego ponerse una toalla, dice así los documentos, y con eso la priora lavaba los pies a 13 pobres y luego además pues se les daba una propina a esas pobres, un real para 2 camisas, que son 6 varas de estopa, y a las demás 3 varas y sendos medios reales. Todo esto lo he sacado gracias a que he podido conectar, no sé cómo, con el archivo de la Corona de Aragón, que esa es otra. Sigena fue el archivo de la Corona de Aragón, ahora lo tenemos en otro sitio. Bueno, pues a través de todos estos datos les estoy hablando, es decir, que son materiales de primera mano salidas de los documentos, de los escritos. La misa del Jueves Santo, los maitines, etc. Bueno, es importante, pues bueno, todo lo que era el régimen de comidas, que normalmente ya veo que me están haciendo una señal de que no hay tiempo, pero bueno, yo creo que he hablado. A ver, había unos días de carne, había unos días de pescados, y todo eso del platillo, de la cocina, de la ración y del postre, que son platos, la cocina no es un plato que era un guiso servido en escotilla. Todo eso lo que tenemos que saber para conocer toda esta vida. Tenemos datos de lo que hacía la clavera y cómo exigía a los planos, por ejemplo, que había lechuga, que había pepino en las puertas, o por ejemplo, se cogían las uvas y se daban 2 a cada una, 4 a la priora, sobre todo para el día de cómo se trabajaba con las oliveras que había, cómo un año se cogían y otro no porque había becería, cómo les pedían que se trajeran los bajos de hinojo y de tomillo, de timoncillo, dicen, ¿sí?, para aderezar esas olivas.
cómo era la víspera del Año Nuevo en el refectorio, qué se ponía en las mesas. Estas sanjuanistas tenían manteles, cosa que no tenían otros conventos, los cirios para los candelabros, los troncos para quemar y los fajos de romero para que oliera bien y para escondernos. Y todo esto, estudiado, pues nos puede dar una serie de dietas importantes, porque las mujeres de estos monasterios estaban mucho tiempo en las enfermerías porque a veces no podían tomar toda la alimentación necesaria. Sabemos que tenían una dieta favorable, porque cogían verduras, leguminosas y frutas, y esto, bueno, pues daba vitaminas, etc. Tomaban pan consalvado, que era bueno en fibra, tomaban huevos y carneros, y no tomaban muchos dulces, sobre todo con manteca, pero las mujeres carecían de leche y de queso, cosa que en los monasterios masculinos sí había, y entonces pues, había problemas con los huesos y con la osteoporosis. Esto también es importante porque se ha hablado mucho de que las mujeres en los monasterios no se alimentaban bien debido a la adversión hacia el comer, al no comer, es decir, el objeto que se está llevando ahora a cabo de estudios sobre el fenómeno místico, lo que se llama la inercia o el ayuno místico o la anorexia mística, y se está analizando pues, desde un punto de vista psicológico, histórico, médico y todo eso. Los ayunos, las abstinencias, todo eso no se ha hablado. ¿Cómo hacemos con los hábitos? Ya voy terminando. Pues los hábitos es el traje que usan los religiosos, pero hay que tener en cuenta que ellas tenían que vestir de acuerdo a su clase social, y se tienen que deshacer de todo eso para empezar a utilizar telas vastas, sabiendo que los hábitos van a tener que ser sencillos, modestos, pobres, decentes. Sin embargo, tampoco lo admitieron, llevaron y que llevar. Por otra parte, pues tenían que cubrirse los cabellos, y por lo que ya afecta al arte. En el caso, por ejemplo, de esa cunita tan preciosa de plata que hay que pensar que hay muchos niños Jesús en las clausuras, pues sí, quizá eso es como lo vemos los antropólogos, no lo vemos con de qué escuela es, a qué siglo pertenece, está hecho así o asá, sino que a mí, por ejemplo, un niño Jesús me parece que es una forma de sublimar la maternidad de tantas mujeres que no pudieron ser madres, ¿no? Porque debido a su matrimonio espiritual con Cristo, y que solo lo podían sentir pues, desde la emoción mística. Por tanto, se consolaban pues, haciéndoles trajecitos y luego haciendo las jornadas que iban desde el 14 al 24 de diciembre, y cada día, la novena que se hacía era cada día una prenda, una camisita, unos pañales, etcétera, pero que en realidad para ellas lo que era una forma de mortificación, de silencio, de oración, de actos de amor a Dios, de purificación del alma, etc. Y finalmente, todo lo relativo a la muerte. No sabemos cómo morían, hay algunos datos, normalmente siempre estaban acompañadas con luces a la cabecera y a los pies, nachas o columbres como llaman, y descalzas, tenían que ir descalzas. Y hay todo un ritual antes de que pasara finalmente al panteón, donde podía estar, que no da tiempo a contar. Pero sí les quiero decir que la clavera, una de los oficios dentro de las categorías que había en los monasterios, era la que tenía que decírselo a la priora, que tal religiosa había fallecido, y luego todo el montaje con una figura que es la romia, que es las mujeres que entran de fuera del monasterio a atenderlas, a amortajarlas, a lavarlas, etcétera, y luego también lo que recogen de ellas, cosas tan interesantes para un museo, como pueda ser pues el hábito, la basquiña, el cuerpo, las mangas, la camisa, la toca, la bordera, las cofias, las calzas, los zapatos, el cordón, el rosario de plata, y la escudilla, el cazuelo, el tajador, el cuchillo y el barrilico que tienen, porque en Sigena se bebe vino, poco, pero se bebe vino. Bueno, pues todo esto no está recogido. ¿Cuál es entonces mi sueño? Pues mi sueño sería ver un monasterio vivo, un monasterio con la orden que fuera, y que la sociedad lo pueda usar y disfrutar. Miren, el último trabajo que hice fue sobre la romería de la Virgen de Semón, que está al lado de la Loca. Y allí lo que se llevan son esvotos.
y me llamó la atención porque la gente tenemos unas promesas con la divinidad y miren lo que ocurre. Los romanos, los ibéricos, hacían lo que se llaman las fabisas, que eran depósitos de todo lo que era sagrado. No lo llevaban para acá y para allá como estamos haciendo con las cajas de las muertas, ¿eh? No estaban para allá y para acá. Hay que pensar también en la ética y en la estética, tanto que estamos hablando de política, de todo esto que también los historiadores hacemos, ¿no? Bueno, pues vean, por ejemplo, cómo esta mujer que hay aquí, tuve la suerte de ver, no sé si se verá, esta mujer que hay aquí, era esta niña que hay aquí, en este cuadro, que cuando tuvo 2 años tuvo una enfermedad y sus padres la ofrecieron a la Virgen de Semón. Y ella desde entonces, y ya tenía 60 y tantos años, sigue yendo a su divinidad a verlo, porque todos se han quedado en el sitio donde en principio los fieles creen que sus cosas, sus devociones, sus devotos, etcétera, los recogen. Por tanto, el monasterio tiene que seguir vivo para que otras generaciones conozcan cómo vivieron esas mujeres, se pueda implicar en las nuevas congregaciones que puedan venir ahora y la sociedad sigamos disfrutando y viviendo ese monasterio. Muchas gracias.